Buenas tardes y bienvenidos al estudio bíblico de la Iglesia Episcopal San Jorge. Estamos continuando hoy nuestro estudio del libro de Daniel y vamos a leer el tercer capítulo de este libro. Les recuerdo que la semana pasada leímos el segundo capítulo en que el profeta Daniel pudo adivinar, o no adivinar, sino revelar el sueño del rey Nabucodonosor, y sin que el rey le contara ningún detalle, y pudo interpretarle el sueño. Ahora vamos a pasar a otro episodio importante del libro de Daniel, el capítulo 3. En algunas Biblias el capítulo 3 es larguísimo porque contiene algunos cantos y oraciones de tipo litúrgico que se encuentran en la versión griega, en la versión latina de este libro. No vamos a leer esos contenidos, esas oraciones y cantos, porque vamos a hablar de ellos más tarde en otro estudio. Pero vamos a leer el texto hebreo arameo, claro, traducido al español en una traducción bíblica muy usada entre los eruditos. Pero antes de seguir leyendo, vamos a orar. Oremos. Padre Dios, envía tu Espíritu Santo a nuestros corazones. Permítenos estudiar tu palabra, aprender de Daniel y su fidelidad, y haz que podamos siempre tener nuestros corazones fijos en ti y nuestros ojos puestos en Jesús, tu Hijo, en cuyo nombre oramos. Amén. Entonces, Daniel, capítulo 3, versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, 30 metros de alta por 3 de ancha, y la colocó en la vega de Dura, provincia de Babilonia. Mandó convocar a los sátrapas, ministros, prefectos, consejeros, tesoros, letrados, magistrados y gobernadores de provincia para que acudieran a la inauguración de la estatua que había erigido el rey Nabucodonosor. Se reunieron los sátrapas, ministros, prefectos, consejeros, tesoreros, letrados, magistrados y gobernadores de provincia para la inauguración de la estatua que había erigido el rey Nabucodonosor. Y mientras estaban en pie frente a ella, el heraldo proclamó en voz potente: a todos los pueblos, naciones y lenguas, cuando oigáis tocar la trompeta, la flauta, la cítara, el laúd, el arpa, la vihuela y todos los demás instrumentos, os postraréis para adorar la estatua que ha erigido el rey Nabucodonosor. El que no se postra en adoración será al punto arrojado dentro de un horno encendido, abrasador. Así pues, cuando los diversos pueblos oyeron tocar la trompeta, la flauta, la cítara, el laúd, el arpa, la vihuela y todos los demás instrumentos, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron adorando la estatua de oro que Nabucodonosor había erigido. Vamos a pausar allá. Bien, seguimos hablando del rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y esta vez convoca a todos los oficiales del reino, de todas las lenguas, de todos los grupos étnicos en su imperio, a que lleguen todos a adorar una estatua que él mismo había mandado hacer. Se entiende que es una estatua de él mismo. Pero esa estatua se había configurado para que todos le rindieran culto porque el rey se lo dijo. Y tocaron los instrumentos, ¿no? Se mencionan ahí todos esos instrumentos: la trompa, la flauta, la cítara, el laúd, el arpa, la vihuela y todos los demás instrumentos. Es decir, que era gran orquesta el rey de Babilonia. Entonces dijo: vamos a tocar la música y vamos a adorar a esa estatua. Y todo el mundo de todas las etnias cumplió con el mandato. Porque entendemos que en la antigüedad nadie tenía problema con postrarse delante de imágenes.
Solo existía un grupo que tenía un problema con eso, que eran los judíos. Y precisamente de eso vamos a escuchar ahora a partir del versículo 8. Entonces unos caldeos fueron al rey a denunciar a los judíos. Viva el rey eternamente. Su majestad ha decretado que cuantos escuchen tocar la trompa, la flauta, la cítara, el laúd, el arpa, la vihuela y todos los demás instrumentos, se postren adorando la estatua de oro. Y el que no se postre en adoración será arrojado dentro de un horno encendido abrasador. Pues bien, hay unos judíos, Sidrac, Misac y Abednego, a quienes has encomendado el gobierno en la provincia de Babilonia, que no obedecen la orden real, ni veneran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has erigido. Vamos a pausar. Entonces, algunos caldeos, oficiales del reino, se acercan al rey para denunciar a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos no adoran imágenes, menos estatuas de oro, y mucho menos imágenes paganas ni estatuas de hombres como si fueran dioses. Podemos pensar en el relato del becerro de oro en el libro de Éxodo, ¿no? Que los judíos, los israelitas habían adorado cuando Aarón le fundió la imagen y Dios le dijo que absolutamente no. Pero hay algo de intriga aquí, porque los caldeos, es decir, los babilonios, eran oficiales del reino. Pero esos judíos, recordemos como escuchamos en el primer capítulo, fueron llamados a ser gobernadores de la provincia de Babilonia. Fueron los gobernantes en el centro del reino, en el centro del imperio babilónico. Tenían prestigio y poder. Como que un poco de celos allí de los demás. Pero claro, no habían obedecido el mandato del rey. Entonces vamos a ver qué pasa. Versículo 13. Nabucodonosor, en un acceso de ira, ordenó que trajeran a Sidrac, Misac y Abednego, y a cuanto lo tuvo delante, y les dijo: ¿Es cierto, Sidrac, Misac y Abednego, que no respetáis a mis dioses ni adoráis la estatua que he erigido? Mirad, si a oír tocar la trompa, la flauta, la cítara, el laúd, el arpa, la vihuela y todos los demás instrumentos, estáis dispuestos a postraros adorando la estatua que he hecho, hacedlo. Pero si no la adoráis, seréis arrojados al punto dentro del horno encendido abrasador. ¿Qué Dios os librará de mis manos? Sidrac, Misac y Abednego contestaron: Majestad, a eso no tenemos por qué responder. Si es así, el Dios a quien veneramos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo haga, conste, Majestad, que no veneramos a tus dioses ni adoramos la estatua de oro que has erigido. Nabucodonosor, furioso contra Sidrac, Misac, Abednego, y con el rostro desencajado por la rabia, mandó encender el horno 7 veces más fuerte que de costumbre. Y ordenó a algunos de sus soldados más robustos que atasen a Sidrac, Misac, Abednego y los echasen en el horno encendido abrasador. Así, vestidos con sus pantalones, camisas, gorros y demás ropa, los ataron y los echaron en el horno encendido abrasador. La orden del rey era severa y el horno estaba ardiendo. Sucedió que las llamas abrazaron a los que conducían a Sidrac, Misac y Abednego, mientras los tres, Sidrac, Misac y Abednego, caían atados en el horno abrasador. Es importante pausar en este sitio. Hay un encuentro entre el rey y los 3 judíos, los 3 mancebos, como a veces se habla de ellos, los 3 jóvenes, que servían en el gobierno provincial de Babilonia. Les dio oportunidad el rey
de postrarse delante de la estatua y dar su adoración a ella. Pero negaron hacerlo. Y le dijeron claramente: Rey, Majestad, no adoraremos a tus dioses, ni a tu estatua, por más que nos quieres tirar en el horno. Nuestro Dios nos puede liberar. Dice que hasta se desencajó la cara de Nabucodonosor y dijo que tenían que subir la temperatura del horno, que los tiró en el horno, los soldados los tiraron en el horno, atados, no le habían quitado sus prendas, su ropa, todavía estaban vestidos como oficiales del reino. Que hasta los soldados se quemaron, los que los metieron en el horno. Algo interesante es como el texto va repitiendo el nombre de los jóvenes, como si eso fuera algo bastante importante para el autor. Da un sentido de estar apresurado, de tener como que una prisa en la narrativa que nos enfatiza la fidelidad de esos jóvenes. Ahora, ese punto después del versículo 23, en la versión griega, vienen las oraciones, la oración de Azarías, el cántico de los tres jóvenes, y vamos a llegar al versículo 24 en el texto hebreo o arameo, que es un texto combinado. Y dice: entonces el rey, estupefacto, se levantó apresuradamente y preguntó a sus consejeros: ¿No eran tres los hombres que atamos y echamos al horno? Le respondieron: así es, majestad. Y preguntó: entonces, ¿cómo es que veo 4 hombres sin atar, paseando por el horno sin sufrir nada? Y el cuarto parece ser divino. Y acercándose a la puerta del horno encendido, dijo: Sidrac, Misac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Sidrac, Misac y Abednego salieron del horno. Los sátrapas, ministros, prefectos y consejeros se apretaron para ver a aquellos hombres a prueba de fuego, que no se les había quemado el pelo, los pantalones estaban intactos, ni siquiera olían a chamuscados. Nabucodonosor entonces dijo: bendito sea el Dios de Sidrac, Misac y Abednego, que envió un ángel a salvar a sus siervos, que confiando en él desobedecieron el decreto real y prefirieron arrostrar el fuego antes que venerar y adorar otros dioses que el suyo. Por eso decreto que quien blasfeme contra el Dios de Sidrac, Misac y Abednego, de cualquier pueblo, nación o lengua que sea hecho pedazos y su casa sea derribada, porque no existe otro Dios capaz de liberar como este. El rey dio cargos a Sidrac, Misac y Abednego en la provincia de Babilonia. Vamos a pausar allí en el versículo 30 y realmente vamos a dejar los últimos 3 versículos para la próxima semana. Pero vamos a ver eso de la confesión de Nabucodonosor. Curiosamente, el libro de Daniel no nos cuenta lo que pasa antes de ver lo que pasa. Es el rey mismo, estupefacto, que nos cuenta lo que pasó con los 3 jóvenes, que estaban en el horno pero no se quemaban. Y parecía que había una cuarta persona con ellos allí. Un hombre que se veía divino. Es una cosa que pensamos algunos que es una visión de Jesús antes de la encarnación o del ángel del Señor quizás. Entonces dice que todos los oficiales de todos los rangos se apretaban para ver cómo era eso. Y el rey mandó salir a Sidrac, Misac y Abednego y reconoció que su Dios los había salvado y que por lo tanto nadie podía blasfemar, nadie podía hablar mal del Dios de ellos, el Dios que ellos adoraban allí, y les alzaban los cargos, dieron nuevos cargos importantes en la provincia de Babilonia. Logra el autor de Daniel mostrarnos que los judíos eran importantes aún en exilio, aún en los países que habitaban
fuera de Israel y que los reyes y los emperadores dependían de ellos, como en el caso aquí con Nabucodonosor. La próxima semana vamos a escuchar de una serie de cosas que Nabucodonosor dice que el Dios de Israel había hecho por él a través de los judíos en Babilonia. Es una manera de escuchar el testimonio del rey pagano, un rey politeísta, pero que según el libro de Daniel aprendió a respetar el Dios de Israel. Entonces la próxima semana vamos a continuar en el capítulo 3, versículo 31 y el capítulo 4. Ahora vamos a terminar el estudio con el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Recuerden que siempre son bienvenidos aquí en San Jorge los domingos a las 11 de la mañana cuando celebramos la Santa Eucaristía, y tenemos nuestro estudio bíblico en línea todos los jueves a las 6 de la tarde.